Neurologopedia, de Fundación AISE. Con Jaime Paniagua. Pues comenzamos un nuevo programa del podcast de Neurologopedia del canal de Neuroconciencia de la Fundación AISE, como ya es habitual. Entonces, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental, además es un tema muy bonito. Creo que es un tema donde se nos desconoce totalmente todo lo que podemos aportar en cuanto a calidad y cantidad de vida a una persona. Y bueno, el programa de hoy lo vamos a titular Logopedia y paciente traqueostomizado. Y cómo no, para ello vamos a contar con un verdadero experto y una persona de referencia en el mundo vamos a decir, del paciente traqueostomizado, o también vamos a decir del paciente crítico o del papel del logopeda en la UCI, ¿vale? Aquí tenemos a Javier Bueno, logopeda. Hola. Que todos podéis encontrar en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Y bueno, es que yo creo que con él sobran las presentaciones porque ya le conocéis porque yo creo que además en el momento del COVID, el equipo en el que está, pues hicieron una labor muy importante y yo creo que ahí también se dio a conocer todo lo que podía hacer un logopeda en la UCI. Entonces, bueno, hemos elegido este tema porque es un tema donde yo creo que el papel del logopeda se conoce poco y yo desde luego con todo el mundo que por lo menos en mi experiencia, cuando tratas con gente que un paciente traqueostomizado, muchas veces entra logopeda y a lo mejor no sabían todo lo que podías hacer por ello. Y muchas veces la gente dice, joder, qué importante esto que nos ha aportado, ¿no? Entonces, bueno, el capitulito de hoy va a ir un poco hablando sobre reflexiones. Vamos a hablar aquí, Javier y yo, tomándonos un café y aquí hablando, pues eso, de este tema tan bonito. Para introducir un poquito, a mí, bueno, me gustaría poner esta breve, básica introducción de traqueotomía. Traqueotomía, para todo el que nos esté escuchando, que a lo mejor no sea logopeda, no sea sanitario, no sepa un poco de qué va el tema, vamos a decir que nos referimos a la traqueotomía como un proceso quirúrgico mediante el cual se realiza una abertura, vamos a decir, en el cuello, concretamente en los anillos traqueales superiores más cercanos a cricoides, entre el segundo, el cuarto, más o menos. Y bueno, esa apertura lo que implica es que se coloque una sonda, normalmente una cánula, con, digamos, dos objetivos, digamos, más generales, ¿no? Que sería preservar la vía respiratoria de una persona en un momento dado, es decir, que pueda respirar por esa abertura y poder retirar sus secreciones, porque en un momento dado, pues una persona no sea capaz por sí mismo, por sí misma, de expulsar sus secreciones. Vale, ahora, como logopedas, nos tenemos que plantear el impacto que tiene eso en la laringe, que es el aparato que nosotros utilizamos para fonar, para hablar. Entonces, bueno, haciendo esta pequeña introducción y teniendo la suerte de tener aquí a Javier, se me ocurre la primera pregunta, es decir, hablando así, hablando mal, es decir, hemos en el cuello, vamos a situarnos anatómicamente, estamos por debajo de las cuerdas vocales, entonces esas cuerdas vocales de pronto tenían una presión para respirar y de pronto pues esa presión ahora se está yendo, el aire se está yendo por otro lado, ¿no? O por lo menos una gran cantidad de aire, porque luego es verdad que habrá tipos de cánulas distintas. Entonces, claro, la laringe, que nosotros hablamos tanto de deglución, que el sistema orofacial, digamos, es esa entrada para el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Claro, nosotros cuando comemos necesitamos de la respiración. Entonces, si tú generas un cambio en la forma de respirar de una persona, el paciente traqueostomizado es susceptible de tener problemas en su alimentación. Entonces, yo la primera pregunta que se me ocurre es, a mí me cuentas que a una persona se le hace esto y pienso, ¿esto tiene algún impacto en la deglución? Porque es verdad que hay autores que no se ponen de acuerdo en esto. Pues efectivamente no se ponen de acuerdo y hay mucha controversia. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que
hay una estrecha correlación entre tener traqueostomía y tener dificultades de deglución, que hay un porcentaje muy importante de pacientes que tienen traqueostomía que van a sufrir estas alteraciones. De hecho, las revisiones que hay estiman que por lo menos entre el 50 y más del 80% tienen asociadas dificultades de deglución. Y además lo que también sabemos es que los pacientes que tienen traqueostomía tienen más frecuentemente aspiración silente. De hecho, pues de aquellos que tienen dificultades de deglución, prácticamente el 85% tienen aspiración silente. Entonces, lo lógico sería pensar que efectivamente sí que hay una relación entre traqueostomía y disfagia, pero la realidad también es que no sabemos exactamente cuál es esta relación, ¿no? Y una parte, eso un poco que apuntabas tú, que esa pérdida del mecanismo de paso de aire nos va a restar sensibilidad y eso nos puede alterar la deglución. También hay esa pérdida de presión subglótica, esa presión subglótica que cuando tragamos nos protege un poco de la entrada del alimento en vía respiratoria y que durante la deglución del paciente traqueostomizado no hay tal presión subglótica positiva, con lo cual perdemos un mecanismo adicional de protección. Y luego sí que hay, estudios que han encontrado también alteraciones en cuanto a la excursión iolaringia, alguna alteración también en relación, con el tiempo de cierre de vestíbulo laringio. Lo que pasa es que la realidad también es que también sabemos que muchas veces el motivo por el que se pone la traqueostomía ya en sí está relacionado con dificultades de la deglución. Muchas veces un paciente que necesita una traqueostomía es un paciente que tiene un mal manejo de secreciones, que tiene una insuficiencia respiratoria que también nos va a afectar la deglución y es muy difícil separar los efectos. De hecho, otros estudios en los que lo que se hace es estudiar al paciente antes y después de decanular, encuentran que el hecho de decanular no necesariamente produce una mejoría en la deglución, con lo cual, sabemos que a veces la traqueostomía será la causa de la disfagia, a veces la disfagia será la causa de la traqueostomía y otras veces habrá una relación bidireccional que nos va a dificultar que podamos saber exactamente cuál de las dos está influyendo, ¿no? Pero bueno, lo importante es saber que siempre que tenemos un paciente con una cánula hay que pensar que ese paciente, al menos la mitad de esos pacientes tienen dificultades de deglución y por lo tanto tenemos que ya ponernos con el chip de este paciente puede tener dificultades para tragar. Pero eso que dices es muy interesante porque dirimir qué fue primero, la gallina o el huevo, desde luego nos pone en la necesidad de que cualquier paciente traqueostomizado debería ser examinado correctamente por un logopeda, porque lo mismo me da que me da lo mismo. Es decir, esta persona con disfagia, su situación le ha llevado a que hayamos tenido que tomar esta decisión o esta decisión me está creando disfagia. De un modo u otro, yo tengo que saber qué es lo que está ocurriendo y si quiero decanular a una persona, necesito saber si la causa me viene por un lado o por otro. Entonces, muchas veces parece que leo artículos que parece que estamos poniendo, cuando se habla de esto tiene impacto en la deglución, parece que estamos poniendo en tela de juicio nuestro trabajo es necesario aquí. Entonces, a mí me gustaría romper la lanza y decir, la respuesta a tu pregunta de ¿el trabajo de logopeda es necesario en el paciente traqueostomizado? La respuesta siempre va a ser sí. Ahora, otra cosa es cómo vamos a desarrollar ese trabajo y cuál va a ser nuestro objetivo, que no siempre va a ser el mismo, ¿no? Claro. Claro, evidentemente, a veces el trabajo precisamente no acaba con la decanulación. La decanulación es una parte del trabajo, pero después el paciente, una vez que decanula, sigue teniendo dificultades de deglución y tenemos que seguir trabajando con él. Vamos, yo no tengo ninguna duda, tendríamos que valorar a todos los pacientes que tienen traqueostomía y tendrían que pasar por un logopeda, porque además es que sabemos que los pacientes que tienen traqueostomía y disfagia, además es que tienen muchísimas más complicaciones y es importantísimo que se puedan detectar, porque de hecho los pacientes en los que se dan ambas condiciones van a tener muchos más problemas para poder decanular y ya simplemente por eso yo creo que sería imprescindible que todos esos pacientes tuviesen una valoración bien realizadas de dificultades de deglución y que se hiciese una intervención desde el inicio, intentar restablecer cuanto antes esos mecanismos fisiológicos que se encuentran alterados, siempre se encuentran alterados con la traqueostomía. Otra cuestión es qué impacto puede tener eso sobre la deglución concreta de cada persona, ¿no? Pero alterados están. Claro, entonces, por ejemplo, vale, al final podríamos decir que esto va a tener un impacto en la deglución, bien porque la alimentación ya estaba alterada de antes, bien porque se va a alterar después. Entonces, en el mundo tráqueo, por llamarlo de alguna manera, existen infinidad de mitos
Vamos, yo creo que existen mitos de todos los colores. Pero, bueno, a mí me gustaría preguntarte por algunos mitos. A mí el primer mito, por abrir uno el primero, es el tema de, bueno, para los que a lo mejor no están acostumbrados al manejo de las cánulas son de diferentes tipos y la cánula puede venir con lo que sería un balón, que sería la posibilidad de meter aire a un balón que ocluye totalmente la vía respiratoria, o ese balón se puede desinflar, o contar con una cánula que no tenga balón, por ejemplo. Entonces existe un mito un mito, o por lo menos mucho desconocimiento en cuanto ¿cómo alimento a mi paciente? Balón inflado, balón desinflado. Yo me acuerdo que antes incluso hay artículos que tampoco se ponen de acuerdo en cómo alimentar a un paciente, balón desinflado, balón inflado para paciente paliativo, balón inflado para todos. ¿Esto cómo lo ves tú? Pues yo veo que efectivamente es un mito en general, porque hay muchas veces ideas preconcebidas y transmitidas de unos profesionales a otros y muy poca reflexión a veces y muy poco recurrir a la evidencia que existe, porque realmente simplemente si hacemos un análisis anatómico de dónde está posicionada la cánula, dónde está posicionado el balón, hay, digamos, ese mito de el balón no sirve para prevenir la aspiración en el paciente que tiene dificultades de deglución. El balón nunca jamás puede ayudar a prevenir la aspiración porque el balón va a detener el alimento cuando ya se ha aspirado, con lo cual es absolutamente imposible que el balón pueda hacer esa labor de prevención. Y de hecho hay estudios que sí que establecen una relación entre el tener el balón hinchado y tener un mayor riesgo de desarrollar una neumonía posterior, porque de hecho ese alimento que queda por encima del balón va a tener más posibilidad de ser colonizado, de tener una colonización bacteriana que después va a conllevar que puedas tener una infección respiratoria más fácilmente que en aquellos pacientes que el balón está deshinchado. De hecho, pues en general, en el mundo tráqueo, que me gusta la acepción esta del mundo tráqueo, hay mucha tendencia a hinchar el balón cuando no es necesario, a hincharlo de más. Yo creo que lo hacemos más de lo que debemos y con más cantidad de aire de lo que debemos. Y de hecho, normalmente los pacientes se benefician bastante de deshinchados tempranos del balón. Otra cuestión es, hay que analizar caso por caso. Hay algunos casos donde tenemos un riesgo, digamos, de una aspiración de gran cantidad de material, un paciente que tiene un sangrado, que tiene un riesgo de vómito, que tiene un reflujo, donde el balón nos podría valer de algo, siempre y cuando vaya acompañado de tener un puerto de aspiración subglótico. Esto es otro de los caballos de batalla que tenemos en el mundo de las tráqueos, ¿no? Que realmente los puertos de aspiración subglóticos se ponen muy poquito o se ponen cada vez un poco más, pero todavía son muy desconocidos. Y si tenemos un paciente donde el alimento no debería ser, pero hay un sangrado, hay un vómito, hay secreciones que quedan por encima del balón, no podemos sacarlas de ahí salvo que tengamos algún mecanismo, y ese mecanismo es el puerto de aspiración subglótico, que deberíamos tenerlo siempre, yo creo que por lo menos en un inicio en el paciente traqueostomizado debería estar. Luego ya, más adelante, se podría valorar si es necesario o no, pero yo creo que en un inicio al menos debería estar siempre. Yo creo que este es uno de los mitos más conocidos, ¿no? Desde luego, no el tema del CAF, ¿no? Es inflado o no inflado, lo que dices también del puerto subglótico. No sé si hay algún otro mito que tú hayas detectado alguna vez en profesionales y te parezca bien sacar porque digas, mira. Hay también el mito de que el paciente solo puede fonar si tiene una cánula fenestrada. Para aquellos que no conozcáis un poco el tema de cánulas, una cánula fenestrada es una cánula que tiene una serie de perforaciones que facilitan que haya algo más de flujo de aire, ¿no? Pero no es imprescindible el uso de cánula fenestrada para poder fonar, ¿no? Y de hecho, a veces los otros profesionales sanitarios se sorprenden de que un paciente sin fenestrada sea capaz de fonar y no hay ningún impedimento para que así sea. Y de hecho, hay determinados países en los que prácticamente no se usan cánulas fenestradas y únicamente, lo que necesitamos es un buen ajuste de cánula. Un mito dentro del tema del balón también, por ejemplo, es que un balón más hinchado protege más y de hecho es justamente al contrario. Un balón más hinchado puede generar más lesiones a nivel traqueal que nos van a generar muchos más problemas posteriormente, ¿no? Un balón tiene que estar hinchado a la presión que tiene que estar hinchado, ¿no? Que sería entre 20 y 30 centímetros de agua aproximadamente. Y yo creo que otro de los mitos es que para saber si un balón está hinchado o no, yo lo puedo hacer simplemente tocando y un poquito, a ojo, ¿no? De buen cubero, y eso es absolutamente imposible.
no hay manera en la que yo pueda saber si un balón está bien o mal hinchado tocándolo con los dedos. La única forma de saber si está bien o mal hinchado es utilizar un manómetro que me permita saber exactamente la presión a la que se encuentra hinchado el balón. Claro, bueno, eso es cierto, lo del balón, lo de hinchar el balón. Bueno, es que al final puedes crear ulceraciones y tal, o sea, es que es un mito a tener en cuenta. Mira, hablábamos antes de lo importante digo, esto no, que no se me vaya, lo importante que es evaluar, claro, o sea, lo importante decíamos, a ver, a este paciente lo tiene que ver logopedia sí o no, entonces, sí o sí. Entonces, la evaluación, porque además yo soy fiel defensor de evaluaciones en condiciones, es decir, tampoco podemos ver a un paciente y evaluarlo pues de la primera manera que tengamos. Entonces, bueno, yo creo que además en el mundo tráqueo existen protocolos específicos, ¿sabes? Entonces, te quería preguntar, en tu experiencia, ¿cuál es el protocolo? O sea, teniendo en cuenta que cada persona es un mundo, o sea, esto es importante que dejarlo claro, no somos máquinas, cada persona es un mundo, con una persona nos van a funcionar unas tareas, con otras, pero es verdad que hay veces que podríamos hablar de, bueno, ¿qué tareas de evaluación son más interesantes para un paciente traqueostomizado? Dentro de las tareas que podemos utilizar para valorar al paciente traqueostomizado, yo creo que como ya también tenemos en mente que ese paciente traqueostomizado en ocasiones ya es un paciente que tiene una disfagia previa, yo creo que es fundamental también que hagamos una buena valoración a nivel de pares craneales. Yo creo que eso es la puerta de entrada en el paciente, ¿no? Vamos a hacer una buena valoración del estado de pares craneales. En el caso del paciente con traqueostomía, yo creo que es importante también valorar diferentes condiciones dentro de la traqueostomía. Balón hinchado, deshinchado, si hay tolerancia a la oclusión o no. En el caso de que haya tolerancia a la oclusión, cómo es el estado de la fonación, cómo es el estado de la tos. Valorar la tos es muy importante en el paciente con traqueostomía. Y a nivel de deglución, bueno, pues ahí tenemos severas limitaciones, porque digamos que lo único que nos asegura efectivamente que estamos valorando correctamente al paciente con traqueostomía es la valoración instrumental. Tenemos algunas pruebas que, bueno, pues que sí que tienen una cierta difusión, ¿no? O que se utilizan con frecuencia, pero también hay que tener claro hasta dónde podemos llegar con esas pruebas y qué información es la que nos están dando, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues para aquellos que ya conozcáis un poco este mundillo, una de las pruebas que más se conoce o se comenta a nivel de valoración del paciente con traqueostomía para valorar la devolución es el test del colorante azul de Evans. Y esta prueba, bueno, pues es una prueba que, si bien se puede utilizar, tenemos que saber que tiene unas limitaciones muy importantes, ¿no? Y que verdaderamente la información que podemos extraer de ella hay que, bueno, pues digamos eso, que saber hasta dónde nos puede valer a la hora de decidir si ese paciente tiene o no tiene dificultades de devolución. Esta prueba, claro, a la que se refiere Javier, es una prueba donde se hace una tinción, ¿vale? Entonces, claro, se tiñe el líquido y básicamente las secreciones que se hacen en las horas posteriores a la prueba, pues claro, esto se tiñe de azul. Entonces, claro, se elige un color que se supone que no está dentro del cuerpo, no lo puedes teñir de amarillo, ni siquiera incluso de rojo, ¿no? Entonces tiñes el líquido que vas a dar a la persona, o incluso también el test de Evans se tiñe la propia lengua, ¿no? Para saber si las propias secreciones está habiendo un problema con determinados pacientes. Entonces, claro, es lo que dice Javier, esto puede tener unos falsos negativos enormes, porque la persona tú no tienes por qué detectar que haya aspirado la persona porque puede haber problemas. Aquí te quería preguntar, en algunos países, porque esto normalmente en teoría se hace con azul de metileno, pero en algunos países está prohibido el uso del azul de metileno y hay otros países que lo utilizan y tal. ¿Sobre esto hay algo por ahí, algún acuerdo o algo? Acuerdo yo creo que no hay, pero bueno, yo creo que sí que hay la tendencia a desechar el azul de metileno, porque el azul de metileno sí que es, bueno, primero es más difícil el manejo, porque bueno, pues sí que pues requiere una serie de digamos eso, de condiciones para su conservación y luego además sí que hay descritos, bueno, pues reacciones, bueno, pues a nivel de broncoespasmo y tal en el caso de aspiración. Entonces realmente el azul de metileno se está desechando cada vez más. De hecho, la tendencia es utilizar colorante, bueno, precisamente el test de Evans es porque el colorante que se utiliza es el colorante de Evans, que es el colorante que se utiliza
para teñir muestras biológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues está este colorante, pero sí que hay, bueno, pues estudios descritos con colorante alimentario y en principio, bueno, pues se estima que sí que tiene bastante seguridad. Hay alguna, bueno, porque en algunos casos también se utiliza esta tinción de color azul para teñir las nutriciones enterales, para valorar si esos pacientes tienen reflujo, etcétera. Y en ese caso, que se tiñe un gran volumen de alimento, sí que ha habido, bueno, pues reacciones adversas. Entonces eso está desaconsejado. No así eso, pues el teñir, bueno, pues un líquido o teñir la propia saliva para la valoración de las dificultades de deglución. Realmente el problema que tenemos con el test de Evans es que si no hay un gran volumen aspirado es muy difícil de detectar. Si el paciente aspira una gran cantidad de un gran volumen, normalmente sí que es una prueba sensible, pero cuando la aspiración es de pequeños volúmenes tiene una sensibilidad muy baja, con lo cual efectivamente eso tenemos muchos falsos negativos, pacientes que aparentemente tragan bien, pero que luego pues no tenemos realmente bien identificados esos pacientes y podemos tener dificultades posteriores. Bueno, de ahí que sea necesario que participemos más en la evaluación instrumental, porque este tipo de paciente podemos dar ahí bastante nuestra opinión y orientar bastante el caso. A mí me gustaría hablar de un dispositivo que yo creo que está relacionado totalmente con el logopeda cuando estamos con el paciente traqueostomizado, que son las válvulas fonatorias, que además, bueno, por lo menos en mi experiencia es un dispositivo que aporta bastante al paciente y que desde luego yo creo que además ya no la evidencia sino mi propia experiencia me parece que es un producto que bien utilizado además favorece la decanulación. Entonces no sé cuál es tu experiencia con las válvulas fonatorias. Digo, a lo mejor ahora tú dices lo contrario y quedo aquí fatal. No, porque vamos, de hecho yo siempre digo que yo parezco comercial de válvulas fonatorias porque voy constantemente defendiéndolas allí donde voy e intentando que se utilicen, porque verdaderamente me parece que es un dispositivo. Primero, a nivel de nosotros como logopedas, a nivel de fonación fundamental, a nivel de deglución fundamental, pero además es que a nivel respiratorio es un dispositivo que sí que sabemos que beneficia la decanulación, que va a ayudar a que el paciente recupere un pico de tos que le va a permitir manejar la secreción. Y de hecho tiene muy buen resultado, digamos, también a nivel socioemocional, porque es un paciente que va a mejorar en calidad de vida, disminuye la ansiedad, es un paciente que se va a encontrar mucho más capaz de comunicarse con el entorno sanitario y bueno, eso desde luego, ya solamente por eso, pues la válvula fonatoria merece muchísimo la pena. Y realmente es un dispositivo que yo creo que es netamente un dispositivo que tenemos que manejar los logopedas. Otra cuestión es que lo hagamos en equipo y trabajando con otros profesionales, pero no se puede entender que el manejo de la válvula fonatoria se haga sin que haya un logopeda. Por si a alguien esto le suena un poco a chino, la válvula fonatoria, digamos que es un dispositivo, vamos a decir, extra a la cánula que encajaría perfectamente con el borde exterior de la cánula y lo que permite la válvula fonatoria, así hablando rápidamente, es la entrada de aire pero no la salida. Entonces imaginaos que el paciente traqueostomizado puede inhalar aire por su cánula o incluso por la vía oral, pero esto se ocluye en la salida de aire, entonces lo que conseguimos es que el aire se vaya directo hacia, digamos, la vía oral. Entonces, imaginaos ese dispositivo creando más presión subglótica, una expiración más con un volumen de aire con más flujo, con más fuerza. Entonces, claro, esto no es llegar y ponérselo al paciente, es decir, te pongo un tapón y ya está. Es decir, esto hay que trabajarlo con el paciente, lo tiene que tolerar. Entonces, imaginaos la grandeza de ese dispositivo que yo creo que nosotros sabemos manejar. Entonces, bueno, creo que la válvula fonatoria nos representa un poco al final. Sí, a ver, desde luego... Sí. Nada. No, dime. No, digo, vamos, que desde luego, también hay que pensar que nosotros vemos todos esos beneficios de la válvula fonatoria, pero hay que pensar que para el paciente el beneficio fundamental es poderse comunicar y de hecho, yo creo que es de los dispositivos que a nivel hospitalario, por lo menos, más cambio le suponen al paciente. Porque pasemos de un paciente que está totalmente aislado a un paciente que de nuevo recupera su
su capacidad para intervenir también incluso en sus propias decisiones, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, yo verdaderamente creo que la válvula fonatoria, vamos a hacer una estimación, pero yo creo que en 5 o 8 años debería estar en absolutamente todos los hospitales, en todas las unidades. Y si está en todos los hospitales, nosotros deberíamos estar también allí. Porque además, esto no es ninguna tontería decirlo, hay tipos de válvula fonatoria y cada paciente encaja muchas veces en un tipo de válvula fonatoria y hay pacientes con los que se introduce de una manera o de otra. Por esto, yo insisto al que nos oye, esto es importante que lo lleve un logopeda porque es que no pierdes tiempo, vas directo al grano. Sí, porque de hecho, bueno, incluso a veces, pues bueno, tanto si tenemos que seleccionar el modelo de válvula, como si debemos valorar realmente eso, pues a veces si es necesario modificar la cánula para poder utilizar la válvula fonatoria, ¿no? Que, de hecho, pues hay pacientes que antes de adaptar una válvula fonatoria tenemos que bajar el diámetro de cánula o tenemos que modificar. Algunos pacientes requieren fenestrada, otros no. Entonces, bueno, depende un poquito de las características del paciente, del paso de aire que tenga. También necesitamos saber un poco, bueno, pues qué capacidad expiratoria tiene, pero yo creo que por eso no se trata, si fuera tan sencillo como ponerlo y ya está, efectivamente, pues yo creo que ahí es posible que nosotros no hiciéramos falta, pero bueno, muchas veces las válvulas fonatorias necesitan un periodo de adaptación y necesitan que haya un profesional detrás para ayudar a que tengan éxito. Que esto es otro mito, que es importante dejarlo claro. No es colocar una válvula fonatoria y ya, bueno, eso podrá pasar con algún paciente que seguramente su mejora sea exponencial, ¿no? Pero yo en ese aspecto, pues hombre, se pueden hacer bien las cosas porque hay profesionales indicados para eso. Mira, y a mí se me ocurre una última pregunta de todo lo que estamos hablando. En tu experiencia, que además tú estás en un equipo UCI multidisciplinar, ¿cuál sería el papel del logopeda dentro de un equipo multidisciplinar de atención al paciente traqueostomizado? Bueno, pues yo creo que el papel del logopeda empieza incluso desde antes de que el paciente esté traqueostomizado. Empieza también en ese proceso de decisión de si un paciente requiere una traqueostomía o no. Porque yo creo que también si nosotros podemos aportar en valorar si ese paciente tiene capacidad para manejar sus propias secreciones, tiene capacidad para pues para mantener la vía aérea despejada, y eso nos va a ayudar también a tomar una decisión respecto a si el paciente se debe traqueostomizar o no. Estamos también, yo creo, en ese proceso, bueno, pues de adaptación de la cánula y de pasos hasta que llegamos a la decanulación, ¿no? Ayudando tanto en ser capaz de iniciar la deglución, en ser capaz de manejar las propias secreciones, en ser capaz de restablecer esa fisiología a través de la adaptación de válvulas fonatorias. Y yo creo también debemos estar en ese momento de la decanulación para valorar si el paciente está en condiciones de decanular o no. Pues yo creo que realmente nosotros tenemos que estar en todo ese recorrido del paciente con traqueostomía, desde antes hasta el final. Yo creo que queda claro que lo que hablábamos inicialmente, logopedia y paciente traqueostomizado tienen que ir hermanados. Es decir, igual que a todo el mundo le queda muy claro el papel de un de especialista en terapia respiratoria, ¿no? Pues yo creo que el papel de logopeda aquí, yo animo al resto de logopedas que nos estén oyendo, animo a aquellos que trabajan con logopedas, con este perfil de paciente, pues que se metan más dentro de ello, porque al final yo creo que el que sale beneficiado de todo esto es el paciente, es la persona que tiene este problema, es la persona que está con un problema que de pronto nota que su respiración no es normal, que no puede comunicarse correctamente, que no puede alimentarse, y ese paciente le vamos a influir enormemente, tanto a nivel de calidad como de cantidad de vida, si le abrimos una puerta a otra disciplina. Es decir, lo bonito que tiene el trabajo o multidisciplinar es que tiene muchas puertas abiertas que le permite más oportunidades en la vida. Entonces, en este momento al paciente traqueostomizado le estamos permitiendo abrir una puerta donde está su comunicación y está su acceso a la alimentación oral, que estamos hablando de dos cosas que no son tonterías. Es decir, como decía Javier, poder tomar decisiones y poder sentir placer como mínimo a nivel oral a través de la entrada del alimento. Entonces, mi conclusión sería: por parte de los logopedas, vamos a luchar más por demostrarle a la sociedad todo lo que
podemos hacer con este perfil de paciente, vamos a creernos más nuestro trabajo, vamos a demostrarlo más y vamos, bueno, a que el resto de disciplinas, pues, no sé, confíen más en nosotros. Yo no sé qué conclusión tienes tú. Bueno, yo creo que lo has resumido perfectamente. Realmente, yo creo que nosotros tenemos que también eso, pues tomar conciencia del papel que tenemos. Tenemos que ser, yo creo, bueno, pues un referente dentro de la atención al paciente con traqueostomía. Tenemos que trabajar en equipo y conocer perfectamente también al resto de profesionales que trabajan en este mundo, porque, bueno, pues evidentemente no es una labor exclusiva de los logopedas. Necesitamos un trabajo multidisciplinar y yo creo que, bueno, que en ese trabajo multidisciplinar podemos aportar muchísimo. Y, bueno, pues aprovechamos, yo creo que nos están escuchando seguro muchos logopedas para animar a que la gente se forme y se decida trabajar en este mundo tráqueo, que es un mundo estupendo y donde se obtienen unos resultados que bueno, pues que ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues yo, lo primero, dar las gracias a Javier por su tiempo y habernos regalado todo lo que sabe del mundo tráqueo para haber hecho esta pequeña introducción de nuestro trabajo. A mí es un tema que me encanta. Yo haría 200 programas de esto y, bueno, y dar las gracias a los que nos están oyendo y animaros a que entréis en este mundo, a que, bueno, entréis en nuestro grupo de Telegram y propongáis, oye, queremos hacer un programa de otro tema, de tráqueo, pero más específico de válvulas fonatorias. Si a alguien le ha interesado este tema, pues sabéis dónde estamos y esto lo construimos entre todos. Así que queda abierto a que os intereséis por este tema y en lo que os podamos ayudar desde el podcast, pues aquí nos tenéis. Y reitero, muchas gracias, Javier. Nada, a ti por invitarme. Esperamos que os haya gustado este episodio. No dejes de seguirnos y de participar. Nos vemos en el siguiente.